Muy buen día para todos y para todas. Es un gusto estar con ustedes aquí para hablar de un tema que está transformando radicalmente la forma en la que entendemos, operamos y generamos valor en el sector de la salud, la inteligencia artificial y el Big Data. Mi nombre es el doctor Víctor Andrade Carmona. Soy médico cirujano, tengo una maestría en dirección de instituciones de la salud, una especialidad en administración del bienestar corporativo. Actualmente dirijo una empresa que nos dedicamos a dar atención médica a domicilio, particularmente en hoteles, a clientes extranjeros. También participo como asesor y consultor para diferentes empresas, tanto hospitales como industria farmacéutica, como algunos otros negocios que no tienen nada que ver con el sector salud, pero principalmente son empresas que se dedican a dar servicios de salud en general o de farmacéutica. También colaboro con el periódico Milenio, donde me dan la oportunidad de publicar semanalmente una columna sobre temas de salud y economía. Y también he trabajado en proyectos de investigación en salud pública con la Universidad de Harvard y la Universidad de Wisconsin. El día de hoy vamos a explorar no solo el potencial tecnológico de la inteligencia artificial, sino también su impacto estratégico, organizacional y financiero, con un enfoque en particular en la medicina laboral y la salud corporativa. El escalamiento de la inteligencia artificial genérica en la industria de las ciencias, de la salud en general, es que para que el valor comercial sea transformador en una industria como la nuestra, las organizaciones necesitan pensar en cómo escalarlo. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a cubrir primero datos principales. Inteligencia artificial en términos simples. Primero, ¿qué es la inteligencia artificial? Son computadoras esencialmente que imitan las funciones cognitivas humanas o que intentan asemejar un proceso de lógica o un cerebro humano en términos muy generales. Ahora, ¿qué es el machine learning? Es la inteligencia artificial que nosotros la podemos mejorar o ella misma se puede mejorar con base en los datos o la información que nosotros les demos. Ahora, recuerden lo que les dije hace unos segundos sobre imitar al cerebro y, entre comillas, enseñarlo a pensar. Esto, esencialmente, son las redes neuronales. Es enseñar a las computadoras a procesar información como un cerebro. Y así como nosotros tenemos neuronas, la máquina tiene nodos para intentar replicar este proceso de sinapsis y caminos neuronales. Por otro lado, la inteligencia generativa o inteligencia artificial generativa tiene dos definiciones grandes dentro de ella. El primero son los modelos de lenguaje masivo o Large Language Models, que es inteligencia artificial especializada exclusivamente en comprensión y generación de texto. Por otro lado, el procesamiento del lenguaje natural o Natural Language Processing por sus siglas en inglés tiene como objetivo evitar que lo que genera la inteligencia artificial suene falso. También en alguna fase mucho más avanzada, dependiendo del modelo que estemos usando, nos permite evitar no solo que suene falso, sino evitar a lo que se le llama en inteligencia artificial alucinaciones. Tal cual que nos diga datos erróneos o falsos, porque es muy importante mencionar que en general todas las inteligencias artificiales están obligadas a contestar, aun cuando no sepan la respuesta correcta o la más acertada. De modo que si nosotros le preguntamos algo, difícilmente una inteligencia artificial nos va a decir que no sabe la respuesta o que no tiene información. Prefiere mil veces buscar en general dentro de su base de datos patrones para darnos una respuesta, aunque no sea la correcta, a no darnos ninguna respuesta. Por eso es que también nosotros como usuarios debemos de tener y asumir la responsabilidad de que interactuar con una inteligencia artificial depende mucho de lo que nosotros le pidamos y también de la información que nosotros le estemos dando a la inteligencia artificial para poder exigirle resultados. Aquí, puesto de otro modo mucho más visual, tenemos como un campo global a la inteligencia artificial y así como en la diapositiva anterior, lo vamos a ordenar dentro del universo de la inteligencia artificial. Tenemos el machine learning, las redes neuronales, la inteligencia generativa, los modelos de lenguaje y el procesamiento de lenguaje. Por otro lado, la Big Data
Recuerden que hace un par de diapositivas les comenté que justamente la inteligencia artificial depende al 100% de la información con la que cuenta y de los datos con la cual alimentamos a la inteligencia artificial. Esto esencialmente es Big Data. Son conjuntos de datos grandes y complejos que no se pueden procesar manualmente. Pensemos en un ejemplo muy práctico, una tabla o un archivo de Excel con cientos de miles de columnas y de filas con datos que a simple vista ni siquiera podemos comprender. Algunos tendrán texto, algunos tendrán números, algunos tendrán diferentes fórmulas. Y si nosotros simplemente vemos celda tras celda, tras celda, tras celda con información que aparentemente no tiene ningún sentido, nosotros no podríamos sacarle una interpretación o un objetivo a esta información. Justamente la Big Data, el objetivo es tomar todas estas bases de datos gigantescas y ordenarlas. Un modo muy sencillo de pensar en esto es la Big Data es un océano o un lago gigantesco con cientos de miles de peces que nosotros podemos atrapar. La Big Data también la podemos entender como una red con la cual explícitamente y muy específicamente solo podemos ir pescando o recopilando los datos que nosotros como usuarios le pedimos al modelo. Entonces, esto es muy importante porque toda esta base de datos incomprensible justo es el trabajo de la Big Data, ordenarla para dársela a la inteligencia artificial. De modo que a nuestra realidad o en nuestro sector, la analogía es que la Big Data es un océano de información de pacientes con diferentes perfiles clínicos, nombre, edad, comorbilidades, altura, peso, talla, departamento en el que trabajan, antigüedad, diferentes riesgos laborales y la inteligencia artificial es la red que extrae patrones significativos para lo que nosotros como usuarios estamos pidiendo. Ahora, las características clave de la Big Data se dividen en cuatro y les llamamos las cuatro Bs. En primer lugar, volumen, velocidad, variedad y por último y más importante, veracidad. Ahora, la Big Data es la base de la inteligencia artificial. Así como las cuatro Bs que les mencioné en la pantalla anterior, vamos a profundizar en cada una de ellas brevemente. El volumen se refiere a que son cantidades masivas de historiales clínicos, imágenes, resultados de laboratorio. La velocidad se refiere a que los datos se deben generar en tiempo real, por ejemplo, monitorización continua en terapia intensiva en un ambiente hospitalario o en nuestra empresa, hablando de las personas que son colaboradores. Hay diferentes mecanismos de rastreo, pueden ser sensores que ellos mismos tienen puestos o incluso con cámaras. Ya hay tecnología y software de cámaras en donde se analiza, por ejemplo, en un parque industrial analizan el mecanismo con la cual los trabajadores cargan las cajas. De este modo pueden determinar si están usando una técnica adecuada o si la técnica que están usando indudablemente va a llegar a una lesión. A ese nivel puede llegar la velocidad de la información en tiempo real. Por otro lado, la variedad nos habla de que los datos se presentan en múltiples formatos. Puede ser texto, imágenes, audio y video. Últimamente han tomado mucha fuerza los videos generados por la inteligencia artificial porque podemos decir que los videos que se están generando actualmente se ven mucho más reales de lo que nunca se han visto. Por último, la veracidad se refiere a que la inteligencia artificial debe filtrar el ruido y centrarse en los datos precisos y de alta calidad. Ahora, vamos a hablar sobre el valor potencial de la inteligencia artificial generativa. Comenta si en la caja de texto, en el área de comentarios, comenta si tú has usado alguna inteligencia artificial generativa. Puede ser ChatGPT, puede ser Google Gemini, puede ser VO3, puede ser Claude, cualquiera de estos, comenta si tú lo has usado. Ahora, en julio de 2023, se estimó que la inteligencia artificial generativa podría generar entre 60.000 y 110.000 millones de dólares anuales
en valor económico para las industrias de salud en general, que impulsen la productividad y la innovación en toda la cadena de valor de nuestra industria, desde la forma en que se descubren nuevos tratamientos hasta cómo los médicos o las empresas pueden comercializar y administrar los servicios que ofrecen. Se ha visto que en el sector de la salud, o en general en el sector de dar servicios integrales de salud, desde la parte de planeación y desarrollo hasta la ejecución clínica, pasando sin duda alguna por la medicina laboral y la aplicación que tiene para las empresas que no tienen nada que ver con la salud, pero que todas las empresas tienen personal operativo que debe analizarse y protegerse. Hay más de 20 casos de uso en el mayor potencial de impacto a muy corto plazo. Aquí vamos a ver una diapositiva en donde se puede determinar esta ganancia de valor específicamente en el área de investigación y desarrollo, marketing y atención médica. La estimación mínima, como les comentaba, son 60.000 millones de dólares y el tope, al menos que se ha visto hasta ahora, son 110.000 millones de dólares. Sin duda alguna, esta evaluación podría crecer rápidamente con el tiempo. Ahora, con la proliferación de casos de uso de la inteligencia artificial en la comunidad empresarial específicamente, se ha decidido investigar el progreso que las organizaciones han logrado capturar sobre este valor. En 2024 aproximadamente se hizo una encuesta a más de 100 líderes de industrias de farmacéutica y de atención en la salud y de tecnología médica y de medicina laboral, que son responsables de impulsar las iniciativas de la inteligencia artificial en sus organizaciones. Todos los encuestados afirman haber experimentado con la inteligencia artificial generativa. Incluso nosotros mismos que estamos aquí el día de hoy hemos usado sin duda alguna respuesta de la inteligencia artificial. Incluso para todos, y se los puedo asegurar, porque al buscar cualquier cosa en Google, aun si no se hace desde Gemini, la respuesta que integra siempre en el primer apartado es una breve respuesta generada por inteligencia artificial. Así que todos los encuestados afirman haber experimentado con esta inteligencia artificial. El 32% afirma haber tomado medidas para escalar la tecnología. Sin embargo, solo el 5% afirma haber reconocido a la inteligencia artificial como un diferenciador competitivo que genera un valor financiero consistente y significativo. No obstante, las empresas se mantienen optimistas sobre la inteligencia artificial y más de 2/3 de los encuestados afirman que planean aumentar significativamente la inversión en esta tecnología. De modo que el obstáculo no es la tecnología, sino la estrategia y el talento. Por supuesto, es necesario pasar de pruebas pilotos a plataformas bien estandarizadas. Obviamente las alianzas externas son claves. Muchas o la gran mayoría de las empresas que no se dedican ni a inteligencia artificial ni a cuestiones tecnológicas van a poder impulsar este programa desde dentro. Por eso es importante ya sea contratar el talento adecuado, del cual hablaremos más tarde, o contratar consultores externos que pudieran ser nuestros expertos aliados para implementar esto en nuestra empresa. A lo que me refería con el 5% de las organizaciones que lo logran escalar, es porque muchas veces las empresas, a pesar de usarla para fines personales o recreativos, no logran comprender cómo traer el potencial de la inteligencia artificial a su empresa y obtener resultados específicamente en el sector en el que ellos se desarrollan. Por supuesto, la inteligencia artificial debe integrarse al core del negocio. No importa a qué se dedique nuestra empresa, tenemos que integrarlo en el modelo de operaciones y sin duda alguna, eventualmente esto va a resultar en un cambio del modelo de negocio incluso y se va a ver el impacto en nuestro análisis de em, ganancias y pérdidas en cuanto a nuestro análisis financiero, ya sea que lo hagan trimestral, semestral, anual o en el periodo que ustedes determinen. Ahora, en esta diapositiva, em, vamos a poder ver que casi un cuarto de las organizaciones de la ciencia de la salud en general han usado inteligencia artificial generativa en una escala importante. Aquí vemos en pantalla que el nivel de madurez en una organización, hablando específicamente de la inteligencia artificial, es que
alrededor del 10% están apenas comenzando a explorar cómo podrían integrar esto en sus organizaciones. Si se fijan, es importante que más de la mitad de las personas que respondieron la encuesta están ya sea en fase de desarrollo temprano, ya aplicándolo en su negocio, o en una fase de escalar de forma muy temprana, pero ya escalando la solución que encontraron que funciona para lo que se dedican. Por supuesto, en este momento no es sorpresa que solamente el 5% de la gente encuestada ya usa la inteligencia artificial como un diferenciador competitivo y teniendo un valor, un resultado financiero palpable. Por supuesto, en todo este espectro, estas empresas que son el 5% únicamente, les aseguro que son las empresas que están teniendo mayor incremento, no solo en volumen de ventas, sino también en volumen de utilidades y también en escalar o ampliar su presencia de marca. Ahora, vamos a hablar sobre los retos que se tienen en el aspecto de cómo poder utilizar o escalar la inteligencia artificial. ¿Por qué será que tantas organizaciones de salud en general u organizaciones que no tengan nada que ver con la salud tienen dificultades para obtener resultados de sus implementaciones de la inteligencia artificial, aun cuando hayan sido en fase temprana? Y que hay que preguntarnos qué hace diferente la minoría de las empresas, este 5% que sí lo está usando, que son empresas de alto rendimiento. Aquí les quiero presentar algunos de los obstáculos más comunes que se enfrentan las empresas en general para poder dialogar con ustedes posibles soluciones que pueden ayudar a las organizaciones a superar este limbo o esta fase de estancamiento en donde solamente están con pruebas pilotos y poder avanzar hacia generar un valor comercial real y a gran escala. Los desafíos clave para escalar la inteligencia artificial es que con base en muchas encuestas y experiencia que se ha visto en el mundo de los negocios, no solo en América Latina, sino en Estados Unidos y algunos sitios de Europa, se ha identificado 5 áreas clave que plantean desafíos para las empresas en general que intentan obtener valor para toda la empresa a partir de la inteligencia artificial. Falta de estrategia clara, planeación de talento débil, recuerden que hablamos del talento hace algunas diapositivas, gobernanza disfuncional, cambio subestimado y desconocimiento de riesgos. Aquí es muy importante porque debemos darnos cuenta que muchos de los asuntos relacionados a los datos y la estrategia vienen a diferenciarse como retos primordiales en darnos cuenta o en tener claridad de cuál es el potencial de la inteligencia artificial. Ahora, alrededor del 75% de la gente que se le ha preguntado afirma que en sus organizaciones no hay una visión integral sobre la inteligencia artificial o no hay una hoja de ruta estratégica diseñada intencionalmente con indicadores de éxito claramente definidos y vinculados a las prioridades del negocio. En cambio, tienden a proceder de forma descentralizada, caso por caso, sin relacionarlos. Este instinto de captar el valor a corto plazo mediante la experimentación, sumado a la estructura federada o basada en funciones de muchas organizaciones, explica muchos de los desafíos que enfrentan las empresas al intentar escalar. Diferentes investigaciones han descubierto que las transformaciones digitales rara vez tienen éxito si los líderes en la alta dirección no están alineados con una hoja de ruta empresarial. Sin una postura estratégica y definida hacia la inteligencia artificial de última generación, ya sea por un mandato de arriba a abajo o como se le llama en algunas empresas, top-bottom, o una hoja de ruta empresarial coordinada e impulsada por un centro de excelencia o un área de calidad dedicada, las unidades de negocio individuales se ven obligadas a navegar por sí solas en el panorama tecnológico que está en constante evolución, buscando una multitud de nuevas ideas de casos de uso que, aunque sean muy atractivas, casi siempre no se traducen en una estrategia que aporte valor real. Ahora, hablando sobre el talento en la era de la inteligencia artificial,
Hay algunos perfiles que comienzan a ser muy llamativos para todas las empresas, no importando a qué se dediquen. Son tres principalmente. Son ingenieros de instrucciones o prompt engineers, personas validadores de modelos o perfiles híbridos que se traten un poco sobre integrar la regulación con la inteligencia artificial. Sin duda alguna hemos escuchado de algunos despachos, incluso de abogados, en donde tienen un primer desarrollo de un borrador hecho por inteligencia artificial, entrenado por ellos con base en la legislación del lugar en donde estén trabajando y una vez que la inteligencia artificial hace un primer borrador con base en las regulaciones que se le entrena, es cuando ya viene un humano, en este caso un abogado o una abogada, a validar lo que generó la inteligencia artificial y determinar si es correcto y seguramente que tendrá algunos errores que modificar y entonces esta persona ya su trabajo es más de refinar los resultados, no tanto de generarlos. Ahora, por supuesto, en la mayoría de las empresas y corporaciones, la cartera actual de talento tecnológico ofrece un conjunto de herramientas tradicionales para tecnologías de la información o IT, ciencia de datos y desarrollo de productos. Desafortunadamente, los enfoques tradicionales para el talento tecnológico no pueden ofrecer la calidad y el rendimiento de las soluciones empresariales necesarias para la inteligencia artificial generativa. Por ejemplo, la arquitectura basada en agentes, la validación de modelos, las operaciones de modelos de lenguaje extenso que hablamos al principio, que son los Large Language Models, y el ajuste de modelos. Sin embargo, solo el 6% de las personas a las que se les ha preguntado afirma haber realizado una evaluación de talento basada en habilidades para determinar cómo evolucionar su estrategia de talento hacia una que considere las prioridades de la inteligencia artificial. La inteligencia rápida ha surgido como una brecha clave, especialmente para las aplicaciones de inteligencia artificial de generación o generativas mucho más complejas. Una empresa en general, hay un ejemplo que es una empresa de ciencias biológicas, intentaba usar inteligencia artificial generativa para redactar documentos regulatorios solo para descubrir que los ingenieros o los prompt engineers o los ingenieros de instrucciones o de indicaciones requerían una combinación única de conocimiento del dominio regulatorio y el rigor de la ingeniería para poder crear indicaciones escalables que generen resultados listos para enviar, una necesidad especializada que hizo que el rol fuera especialmente difícil de cubrir. Ahora, un desafío común que enfrentan los líderes es crear el modelo operativo adecuado para la transformación de la inteligencia artificial. A menudo se elige entre dos extremos. En un extremo tenemos un enfoque altamente descentralizado en el que la organización lanza simultáneamente múltiples pilotos de casos de uso. Si bien esto permite a las empresas avanzar con rapidez, también genera desafíos de calidad, costos y sostenibilidad. Por supuesto, también crea sitios operativos que inhiben el intercambio de conocimientos y la capacidad de aprovechar sinergias de costos. En el otro extremo se encuentra un enfoque descendente, con una toma de decisiones centralizada y una implementación gradual de los casos de uso. Este enfoque puede ser lento y a menudo frustrante, lo que frena el impulso. Una empresa puede oscilar entre ambos. Puede comenzar sus iniciativas de inteligencia artificial lanzando alguna cantidad, 10, 15, 100 casos de uso diferentes. Cuando esto resulta difícil de manejar, los líderes de la empresa deben imponer una estructura de gobernanza vertical que genere una serie de problemas, limitando el flujo de innovación con proyectos que requerían un arduo proceso de aprobación que se puede extender entre 2 y 3 meses. Este tipo de abordaje o de approach puede resultar conflictivo. Entonces, hay que tomar lo mejor de los dos extremos. Siempre en el proceso o en el ciclo de mejora continua, hay que echar a andar ciertos procesos de los cuales podemos estar ciertos que podemos tener el control de la operación y el seguimiento, de modo que el grupo gerencial y directivo pueda tomar decisiones acorde a los resultados preliminares del ciclo de mejora continua para una vez que uno de estos ciclos funcione, escalarlo, sacarlo del ciclo de mejora continua y llevarlo a una etapa mucho más madura de poder escalar. Ahora,
Para tener éxito con la inteligencia artificial de última generación, las empresas deben integrar la tecnología en flujos de trabajo complejos para promover su adopción y su impacto. Una realidad que pone de relieve la necesidad de una gestión eficaz del cambio. Se ha descubierto que aproximadamente el 70% de las transformaciones digitales, eh, el fracaso no se debe a problemas técnicos, sino que a los líderes que ignoraron la importancia de gestionar el cambio. De hecho, se ha visto que por cada dólar invertido en tecnología, se requieren $5 para que la gestión del cambio impulse con éxito el desarrollo de capacidades, la adopción, la aceptación y la captura de valor a lo largo del tiempo. Ahora, otro ejemplo es que una empresa lanzó un centro de excelencia para iniciar una amplia plataforma de inteligencia artificial para diversos casos de uso, pero no logró comunicar una estrategia de cambio convincente que acompañara a estas iniciativas. Este fracaso, sumado a la falta de planificación y un análisis holístico o multidisciplinario de principio a fin, resultó en una colección de herramientas de inteligencia artificial generativa que prácticamente nadie usó en la empresa. Aquí en esta diapositiva podemos ver que aquí nos hablamos o nos referimos específicamente al paciente, pero también lo podemos poner en el ámbito de la medicina laboral como a los colaboradores de nuestras empresas. Por un lado, y también les quiero presentar diferentes casos de uso. Por un lado, las empresas farmacéuticas pueden acelerar el descubrimiento de diferentes medicamentos, diseñar y ejecutar ensayos clínicos y tomar decisiones de medicina precisa o muy dirigida, como pueden ser los biológicos, ¿no? Ahora, en cuanto a los proveedores, quizás refiriéndonos a las aseguradoras, se puede hacer un rastreo también para las empresas y dar cuidado on demand a las personas. Se les puede ofrecer consulta remota o como les comentaba, lo de las cámaras, en análisis del mecanismo de carga para quienes se dedican a los almacenes o a diferentes cuestiones físicas. Por otro lado, los pagadores deberían automatizar su procesamiento de pagos. También nosotros como empresas siempre la cartera vencida o los periodos muy largos de notas de crédito o pago incluso que se van a 3, 6 o más meses, se debe de tener una resolución o una respuesta de inteligencia artificial que nos pudiera ayudar a resolver este problema. De momento, únicamente las empresas contamos con una herramienta de factoraje para reducir o para mejorar el ciclo de efectivo, pero sin duda alguna hay diferentes soluciones de inteligencia artificial que ya están integrándose en este sector. Hablando de dispositivos modernos o dispositivos médicos, se puede identificar diferentes elementos en la cadena de producción. Ahora que estuvo amenazada la cadena de producción por la distribución mundial, ahí la inteligencia artificial pudiera generar modelos de análisis de distribución mucho más eficientes. En cuanto a servicios y operaciones, se puede generar información que de momento puede ser sintética o falsa o no puramente realista. También se puede hacer un análisis de si nuestro negocio requiere de un almacén o de un stock determinado. Nosotros podemos usar la inteligencia artificial para hacer mejores estrategias o mejores análisis en cuanto a nuestro stock. Por último, las agencias de salud pública que nos impactan a todos, ya sea como empresarios o como ciudadanos, deben de determinar con inteligencia artificial y, por supuesto, un grupo directivo cómo distribuir y redireccionar los recursos financieros y no financieros para usarlos en el bien general de la salud pública. Por otro lado, retomando la parte de inteligencia artificial en la medicina laboral, nosotros podemos hacer un monitoreo inteligente en nuestras empresas, podemos hacer predicciones de riesgo ergonómico, ahora que en 2025 entró en vigor la ley Silla, es una parte del riesgo ergonómico, podemos apoyar en el regreso al trabajo y podemos dar una asesoría personalizada con inteligencia artificial. Comenta si en tu empresa o en tu lugar de trabajo se usa alguna de estas estrategias
para avanzar o escalarlo o dar una mejor experiencia a los colaboradores que trabajan ahí. Ahora, hablando específicamente sobre la monetización, escalar con éxito la inteligencia artificial y aprovechar su potencial de valor requiere más que un simple despliegue tecnológico. Una estrategia eficaz de inteligencia artificial es fundamentalmente diferente de los proyectos tecnológicos tradicionales. Dado el rápido ritmo de la innovación, una estrategia de inteligencia artificial debe ser dinámica, basada en escenarios y centrada en cómo interactuar con el ecosistema más amplio. Se debe escalar la inteligencia artificial y esto implica un cambio integral en toda la organización, que abarca estrategia, el talento, gobernanza y la gestión de riesgos. Ahora, con base en la experiencia y diferentes despachos de consultoría y análisis, se ha identificado diferentes estrategias clave para pasar de los casos de uso de inteligencia en general a la adopción a nivel empresarial. Estas acciones garantizan que las organizaciones no solo experimenten con la tecnología, sino que también la integren plenamente en sus operaciones para generar valor comercial medible. Ahora, ¿dónde se genera valor? Por supuesto, en los ingresos al dar nuevos servicios, en los costos al automatizar este factor o esta área financiera y por supuesto el retorno en la inversión se va a ver cuando ponemos o damos el mejor uso de nuestros activos existentes. Hay que adoptar un enfoque basado en el dominio. Una estrategia de inteligencia artificial no puede basarse en un conjunto de casos de uso desconectados, lo que a menudo conduce a esfuerzos fragmentados y oportunidades perdidas. En cambio, el enfoque debe desplazarse hacia las transformaciones impulsadas por el dominio, donde la inteligencia artificial se aplica a reestructurar fundamentalmente áreas críticas del negocio, como la comercial, el área médica, o incluso investigación y desarrollo. Se ha visto que aproximadamente el 40% de las organizaciones citan investigaciones como su principal o investigación y desarrollo o R&D como su principal prioridad estratégica en el viaje y adopción de la inteligencia artificial. Y en segundo lugar viene el dominio comercial en aproximadamente 30%. Este enfoque, que está basado en dominios, garantiza que la inteligencia artificial no sea solo otra solución tecnológica, sino un elemento central. Es facilitador en la transformación empresarial y en lugar de centrarse en la tecnología, hay que centrarse en cómo implementarla. Por el bien de las organizaciones que priorizan las transformaciones del dominio, hay que posicionarnos mejor para capturar el valor total de la inteligencia artificial. Fundamentalmente, no existe una estrategia de inteligencia artificial independiente. El verdadero enfoque y el reto debe estar en implementar la inteligencia artificial para respaldar objetivos de negocio más amplios, impulsar metas estratégicas y crear diferenciación en el mercado. Las organizaciones que ven la tecnología desde esa perspectiva, centrada en el negocio, han tenido mayor éxito al escalar iniciativas de la inteligencia artificial. Ahora, aquí podemos ver que a comparación de 2024 contra la predicción de 2025, dado que en el mundo o en el tema de la inteligencia artificial todo se mueve muy rápido, se han dado cuenta diferentes empresas consultoras e incluso ustedes mismos como empresarios se han dado cuenta que cada vez más las empresas aumentan su presupuesto en la implementación o en el escalamiento de sus presupuestos relacionados con inteligencia artificial. Aquí es importante darse cuenta que las empresas que destinan poco presupuesto a sus iniciativas de la inteligencia artificial cada vez son menos, lo cual significa que la gran mayoría de las empresas ya está determinando algún tipo de presupuesto o de incremento presupuestal a encontrar soluciones de inteligencia artificial. No importa si la empresa se dedica a logística de distribución de bienes o a rastreo de entregas o simplemente tienen una bodega con la cual deben hacer ciertos análisis
o incluso hablando de un consultorio médico para determinar una mejor estrategia para citar a los pacientes de modo que no esperen tanto y maximizar la experiencia del cliente y el valor percibido por las personas. Se predice que más o menos para el 2025, hacia fines de 2025, las empresas en general, específicamente aquí sí hablando de Estados Unidos, las empresas que destinen más de 10 millones de dólares a sus presupuestos de inteligencia artificial van a ser al menos el 20% de todas las empresas en Estados Unidos. De modo que es casi el doble de lo que se tenía en 2024. Esto es muy relevante porque significa que esas empresas, que obviamente 10 millones es una cantidad importante, pero las empresas que deciden enviar mucho presupuesto a esa empresa se han dado cuenta y han tenido la claridad para detectar qué soluciones son las que han resultado. Entonces, puesto de una forma muy sencilla. Si uno como empresario se da cuenta que le destina 10% del presupuesto a iniciativas de inteligencia artificial y nos da un retorno en la inversión de 2x o de 3x, pues naturalmente al siguiente año lo único que va a pensar la empresa en su ajuste financiero es darle mucho más presupuesto, quizás 20 o 30% del presupuesto anual, para que ese 2x, 3x o 4 o 5x se pueda volver exponencial en el retorno de la inversión de la inteligencia artificial. Comenta si en tu empresa o si en tu lugar de trabajo han tenido alguna experimentación o incluso si ya tienen un caso de éxito encontrado y demostrado en donde determinar un presupuesto para una solución de inteligencia artificial ha resultado en mayores ingresos para la empresa. Ahora, por otro lado, tenemos que hablar sobre ecosistemas y alianzas. Muy al principio hablábamos sobre cómo algunas de las empresas no nos dedicamos o no se dedican al core de la tecnología. De este modo, debemos tener presente que hay que reclutar desde afuera, porque muchas veces nuestro talento interno no tiene las competencias adecuadas para escalar esto en el sentido correcto. La transformación de la inteligencia artificial abarca mucho más que solo tecnología. Escalar la inteligencia no solo se trata simplemente de implementar una nueva tecnología, se trata de reconfigurar el modelo operativo y la cultura de la organización para respaldar las nuevas formas de trabajo impulsadas por la inteligencia artificial. Esto se extiende a las estrategias de talento. La fuerza laboral debe evolucionar más allá de los roles tradicionales de la ciencia de datos para incluir nuevas habilidades, ingeniería de inteligencia artificial, ajuste de modelos de lenguaje extensos y traducción empresarial. No empresarial de idiomas, sino traducir lo que quieren decir los modelos para poder ejecutarlo en un ámbito real. Ahora, para cerrar la brecha entre la ejecución técnica y la captura de valor comercial, se necesitan estas estrategias. Sin una reorganización integral del talento, las organizaciones tendrán menos éxito en escalar sus esfuerzos de inteligencia artificial. Además, la implementación de la inteligencia artificial debe generar valor medible. Esto requiere un acuerdo claro y previo sobre cómo se capturará el valor, por ejemplo, mediante la aceleración del tiempo de comercialización y el aumento de la productividad o una mayor probabilidad de éxito. Por ejemplo, una empresa en general de ciencias de la salud lanzó un programa de desarrollo y planificación de talento empresarial con iniciativas específicas para puestos comerciales y técnicos. El programa también introdujo roles de liderazgo específicos centrados en la inteligencia artificial en funciones críticas para impulsar un cambio organizacional sostenido. Con el talento y el liderazgo adecuados, las iniciativas de inteligencia artificial genómica o en esta empresa, hablando de ciencias de la vida, se dedicaba a ciencias genéticas y genómicas. Pero en general, cualquier iniciativa de inteligencia artificial se desarrollan con mucha más fluidez si se integran los recursos adecuados. Es necesario adoptar un enfoque ecosistémico. En general, esto, como comentaba antes, es de muy rápida evolución. Un enfoque externo es muy necesario porque muchas de nuestras empresas no nos dedicamos a esto. La estrategia de colaboración es crucial, dada la velocidad con la que avanzan las tecnologías y las metodologías de la inteligencia artificial. Las organizaciones deberíamos considerar la creación de una red de colaboraciones de bajo costo y alta flexibilidad.
Estas colaboraciones pueden brindar flexibilidad y permitir a las organizaciones adaptarse rápidamente y aprovechar las oportunidades a medida que surgen. Las organizaciones también deben establecer indicadores claros que indiquen cuándo es el momento de pasar de colaboraciones de exploración a una apuesta estratégica mucho más amplia y más dirigida. Esto garantiza que la empresa se mantenga ágil y pueda ampliar o reorientar sus inversiones en inteligencia artificial en función de la información en tiempo real y los movimientos del mercado. Se necesita que la interacción con el ecosistema sea muy amplia, que incluya el mundo académico, el mundo tecnológico, el capital de riesgo, y también es esencial para mantenernos al día con los últimos avances. Confiar únicamente en las capacidades internas ya no es suficiente para mantenerse competitivo en inteligencia artificial. Una perspectiva dinámica y externa garantiza que las empresas se mantengan a la vanguardia y aprovechen al máximo el valor de las innovaciones de la inteligencia artificial. Implementar un enfoque basado en plataformas desde el principio. Hay que ser un enfoque basado en plataformas, ya que es clave para garantizar que las iniciativas de inteligencia artificial Generative AI generativas sean escalables, sostenibles y reutilizables en diversos ámbitos empresariales. Una plataforma de inteligencia escalable permite a las organizaciones estandarizar la infraestructura, los flujos de datos y los procesos de desarrollo, garantizando que cada nuevo caso de uso se base en el anterior. Esto también puede ayudar a reducir la duplicación de esfuerzos, fomentar la colaboración entre unidades de negocio y fomentar la consistencia en el rendimiento de la inteligencia artificial en toda la organización. Ahora, también integrar la gestión de riesgos en todo el ciclo de la vida del desarrollo del producto es un error que cometen las organizaciones con la inteligencia artificial de última generación, ya que es tratar la gestión de riesgos como algo secundario o como un obstáculo para innovación. De hecho, la gestión de riesgos debe integrarse en todo el ciclo de la vida del producto. La inteligencia artificial de última generación presenta riesgos únicos como alucinaciones, sesgos, seguridad de datos y problemas de propiedad intelectual que requieren una supervisión minuciosa. Ahora, hablando de la importancia, es para garantizar una gestión eficaz de estos riesgos, los líderes empresariales y las funciones de riesgo y cumplimiento deben colaborar periódicamente. Las organizaciones deben estar y determinar marcos de gobernanza claros desde el principio y garantizar la implementación de directrices éticas para abordar las preocupaciones sobre la equidad, la transparencia y la rendición de cuentas en el ámbito de la inteligencia artificial. Hay que entender que se está transformando la atención médica, pero la gran mayoría de los profesionales clínicos o de los empresarios desconocen sus capacidades. Esto sabemos que cada vez tenemos más carga administrativa y la inteligencia artificial nos puede ayudar a optimizar los flujos de trabajo. Y hay que comprender que la inteligencia artificial hoy garantiza mantenerse a la vanguardia de las innovaciones futuras. Ahora, a modo de aprendizajes, consideremos una empresa que reconoció tempranamente la oportunidad de la inteligencia artificial y emprendió una transformación integral en todos sus ámbitos. Los líderes de esta empresa convocaron un grupo de trabajo de alto nivel para dirigir la estrategia general. Establecieron órganos de gobierno en los ámbitos de investigación y desarrollo, comercial y operación. Y pidieron a cada ámbito o a cada grupo de trabajo que priorizara un caso de uso con alto potencial de patrocinio de la alta dirección, hablando de recursos. Posteriormente, la empresa realizó pruebas de concepto con miras a la escalabilidad, utilizando sus primeras experiencias para organizar componentes reutilizables en plataformas específicas de cada dominio. De este modo, con este ejemplo de empresa que les estoy poniendo, es que los equipos se pueden integrar y asociar desde el principio. Con esto se garantiza que todas las soluciones de la inteligencia artificial van a abordar las necesidades comerciales prioritarias y ayudarán a impulsar los cambios de proceso necesarios para impulsar la adopción y generar valor. Entonces, muy importante recordar que la inteligencia artificial es una herramienta de apoyo a la toma de decisiones. No es un sustituto de experiencia clínica, operativa, financiera, legal o el ámbito en el que esté su empresa.
El aprendizaje automático o machine learning impulsa la inteligencia artificial moderna al identificar patrones a partir de los datos. Los modelos de lenguaje extenso pueden optimizar la documentación, la investigación y el diagnóstico. Es fundamental reconocer las consideraciones éticas y las limitaciones de la inteligencia artificial, así como de nosotros como usuarios. Ahora, a modo de reflexión final, los invito a diseñar una hoja de ruta de la inteligencia artificial para sus negocios. No importa si ustedes son una empresa gigantesca, transnacional o multinacional, o si ustedes de momento son profesionales independientes y todo el espectro que hay entre esos dos perfiles. Diseña una hoja de ruta de inteligencia artificial para adaptarlo a tus necesidades. Invierte en talento, no solamente en talento externo, que es muy necesario, sino también invierte en ti mismo, porque entre más comprendas la inteligencia artificial, mejor seremos como personas o como empresas para detectar los perfiles externos que realmente son expertos en el tema para ayudarnos a escalar nuestras soluciones. Y muy importante, hay que medir impacto, no actividad. Justo el objetivo es que no obtiene mejores resultados quien hace más tiempo o más horas de trabajo, sino que lo ideal al optimizar una inteligencia artificial es que con la menor cantidad de recursos y la menor cantidad de tiempo se obtenga un impacto desproporcional a lo que hemos hecho. Eso es lo que buscamos. Poca inversión, poco tiempo, mucho retorno de inversión. Y por último, recordar que la inteligencia artificial no te va a reemplazar. Te va a reemplazar quien sepa utilizar la inteligencia artificial. Muchas gracias por su atención. Estoy al pendiente de sus comentarios.